plataforma el economista Alberto Acosta Burdeo, a quien lo saludamos a esta hora de la mañana. Economista, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Nos escucha bien? Les escucho muy bien, un gusto estar con ustedes. Bienvenido, economista. Estamos acá en el panel de I99. Agradecerle por estar en la plataforma de Radio I99. Estamos con Enrique San Martín y Ramiro Cepeda. Así que empecemos el diálogo, porque cuando uno abre los titulares de los diarios y escucha las noticias económicas, esto de los 1.950 puntos del riesgo país se torna sumamente complicado, economista. Definitivamente vemos cómo el mercado de capitales sigue cerrado para el Ecuador y que hay nuevos factores de incertidumbre. Primero hay que recordar que el riesgo país mide la probabilidad de que un país no pague sus deudas, y lamentablemente el Ecuador de manera persistente tiene un riesgo país mucho más alto que sus vecinos Colombia y Perú. Y esto es porque el Ecuador ha hecho gala desde el inicio de la República de ser un pésimo pagador. Se endeuda rápido, pero el rato de pagar ya no quiere pagar. Y ahora hay factores coyunturales que agravan esta situación. El precio del petróleo ha descendido significativamente por el riesgo de una recesión de una crisis financiera a nivel mundial, lo que ralentizaría el crecimiento económico. Por otro lado, están cayendo, el año empezó con una ligera caída en los ingresos tributarios del fisco, y eso se suma a la política de la conspiración a través de la Asamblea. Todo esto eleva la incertidumbre y se ve reflejado en este riesgo país que sigue subiendo, que en otras palabras lo que nos dice es: no nos van a prestar dinero en el mercado de capitales, y eso implica más restricciones para la inversión y para acelerar el crecimiento económico. Y frente a ese panorama, la situación resulta no complicada, sino más complicada de lo que ya hemos estado, entonces, economista. Definitivamente, esto está reflejando que los problemas se están ahondando. Este inicio de año trajo algunas sorpresas no esperadas, porque estábamos hablando, y a nivel internacional, la expectativa era que ya este año ya habíamos topado fondo a nivel mundial en esta lucha contra la inflación, y que las cosas estarían de aquí cuesta arriba. Vemos que no es así, que esa lucha contra la inflación tiene algunos desafíos, como es esta quiebra de los bancos que se ha producido en Estados Unidos, y que probablemente se haga que las autoridades monetarias tengan que ralentizar su ritmo de combatir la inflación, tengan que hacer incrementos más lentos en tasas de interés, lo que significa que tendremos inflación por más tiempo y también una economía mundial debilitada por más tiempo. Eso definitivamente empeora el entorno para el Ecuador. Tanto así que no sé qué vaya a pasar con el resto del manejo económico en nuestro país, porque tenemos buena plata ahorrada, por así decirlo, pero también internamente lo que se requiere es invertir en obras, porque es la única forma de generar empleo. Bueno, el problema es que no hay ninguna plata ahorrada. Los ciudadanos podemos tener algo de dinero ahorrado. ¿Ya? Usted, yo, los que nos escuchan, alguno tendrá alguna cuenta de ahorros en una cooperativa, en un banco. Ellos han ahorrado los recursos, y esos recursos están en el Banco Central, en la Reserva Internacional. Pero el gobierno no ha ahorrado. El gobierno le falta recursos, tiene un faltante para cerrar el presupuesto. Para este año son alrededor de 6.000 millones de dólares que necesita de financiamiento, es decir, el hueco, lo que le falta son 6.000 millones. Entonces no hay ningún ahorro. Y eso hace que la posibilidad de impulsar inversión pública sea prácticamente nula, a no ser que se tomen mecanismos para impulsar esa inversión pública con capitales privados, que esa es la ruta. Asociaciones público-privadas, que es utilizar capitales privados para hacer obra pública, y concesiones, que también es otro mecanismo de usar capitales privados para esas obras. Pero para eso se requiere destrabarlos, que funcionen, porque existen en la legislación, pero siguen procesos muy engorrosos, se demoran mucho tiempo, y al final del día, entre tantas trabas, parecería que el juego es esperar a que el inversionista se canse y se vaya. Eso tiene que ser solucionado de manera urgente, porque el país necesita más inversión, definitivamente más inversión privada en proyectos privados, pero también más inversión en proyectos de obra pública. Pero para lograrlo en un entorno financiero complejo, la vía es usando capitales privados. Cuando cerramos el año 2022 en 2,4 creo de crecimiento,
y se avisoraba un año 2023 tampoco tan agradable para el crecimiento. Con este primer trimestre desde el punto de vista económico, aunque todavía no hay cifras oficiales, pero nada da para pensar que esto va a seguir en una línea que quisiéramos que sea ascendente dentro del crecimiento económico. Yo creo que hay que estar preparados para un año complejo con algunos desafíos. La economía ecuatoriana se está desacelerando. Ya no tenemos ese beneficio del rebote inicial después de la pandemia. Y entonces ahora sí tenemos que trabajar en los temas de fondo, aquellos temas que hemos dejado olvidados. Las reformas estructurales para acelerar la inversión, mejorar el entorno para la inversión, un tratamiento tributario adecuado para la inversión, para que sea competitivo en relación a otros países de la región, insistir en esta apertura de mercados, porque eso también impulsa la inversión, hacer una reforma laboral para que tengamos una legislación moderna, no una legislación de hace 80 años cuando ni siquiera existía el Internet. Solo pensemos cuántas profesiones existen ahora que no existían cuando se creó esta ley. Entonces eso nos da cuenta, una cabida de lo anticuada que es esa ley. Tenemos que hacer una lucha contra los trámites, simplificar todos los trámites para invertir. Es decir, hay unas tareas por hacer que son urgentes para poder acelerar la inversión como única ruta para poder acelerar el crecimiento económico. Pero eso toma tiempo y nos encontramos con un cuello de botella muy grande que está en la política. En la política, los políticos de manera persistente buscan su propio interés y está en su interés ese juego perverso de la política ecuatoriana, es que está en el interés de los políticos hacer que fracase al que le tocó el turno de estar en el poder. Increíble. Y ese juego se repite una y otra vez y entonces vemos que eso bloquea todas las iniciativas que puedan existir para hacer reformas estructurales, para cambiar el entorno, y nos mantiene en una situación de subdesarrollo permanente, con falta de oportunidades, falta de empleo, que es lo que estamos viviendo, y los que pagan los platos rotos son los ciudadanos, especialmente los ciudadanos más pobres. Economista Ramiro Cepeda continúa con la entrevista. Alberto, ¿cómo estás? Ramiro, mucho gusto, todo muy bien. Qué bueno. De casi todas las recomendaciones que diste, a excepción de una, que es el tema de los trámites, van a ser legislativa, en donde todo se pierde y el gobierno tiene todas las de perder. La tarea política del gobierno recién empezó hace un mes, 40 días ya con el ejercicio del abogado Cucaló como ministro del gobierno, que está tratando de recomponer lo que ya estaba destruido por la ineptitud e ineficiencia de quienes lo precedieron en el mismo cargo. Antecedente. ¿Qué hacer ahora? Porque tenemos un cóctel de cosas que no son buenas. Tú acabas de citar el tema de la banca en Estados Unidos, que no es poca cosa. No termina siendo poca cosa porque supuestamente es un sistema bancario sólido, es un sistema bancario de muchas libertades, pero también de muchos controles. Pero cuando Estados Unidos tose, se refría América Latina. Entonces, esta consecuencia de lo uno y de lo otro, tenemos un coletazo que tú lo avisoras en qué dimensiones. Definitivamente no es el mejor de los escenarios, es un escenario tremendamente complicado. Tiene algunos canales de impacto. Primero, viene por el lado de Estados Unidos y Europa también, probablemente tendrán que en algún momento ralentizar, es decir, hacer más lento el combate a la inflación. Ellos están combatiendo a la inflación vía elevación de tasas de interés referenciales, retirando liquidez. Si retiran muy rápido la liquidez, pueden producirse quiebras adicionales. Entonces, un primer canal de impacto viene por el lado que tendremos que aguantar por más tiempo inflación importada, que es lo que ha tenido el Ecuador. Afortunadamente, la dolarización es bastante efectiva para controlar la inflación, pero sí existe este impacto de la inflación importada en insumos, en bienes de capital, en bienes de consumo, que siguen viniendo más caros debido a que la inflación no termina de corregirse. Entonces hay un primer canal de impacto, la inflación importada. Otro canal de impacto viene por el lado de la incertidumbre. La incertidumbre financiera internacional no es buena para los países de la región de América Latina, porque están en una desventaja, tienen mayor dificultad a conseguir financiamiento. Los capitales se vuelven más nerviosos,
los inversionistas se vuelven más nerviosos y no están tan dispuestos a entregar recursos a la región. Entonces, para el Ecuador también otro canal de impacto va a ser menos disponibilidad de financiamiento, un financiamiento más caro y menos disponibilidad de financiamiento. Y un tercer canal de impacto viene por el lado de la situación de la demanda internacional. Si es que la inflación no se combate de manera decisiva, el riesgo es que sigamos con un entorno internacional de crecimiento debilitado. De hecho, las nuevas predicciones para este año, el BID recién emitió unas proyecciones en donde reduce el potencial de crecimiento de América Latina significativamente. Entonces, eso implica, ese es el otro canal de impacto, es un mundo debilitado, implica menos crecimiento en el Ecuador, menos posibilidad de crecer en las exportaciones y de generar empleo. Entonces, hay tres canales muy claros de impacto. Afortunadamente, de manera directa por el lado financiero, no existen canales de contagio del problema financiero. El sistema financiero nacional, por un lado, no tiene integraciones con esos bancos de Estados Unidos o con el sistema financiero norteamericano. Entonces tienen menos problemas directos. Es un sistema financiero que además, debido a la dolarización, ha tenido que hacer sus propias reservas para poder sostenerse, ya que saben que no tienen un prestamista de última instancia. En otras palabras, que en dolarización no tienen quien les salve imprimiendo billetes. Entonces eso les obliga a ser mucho más prudentes que otros bancos que en países que sí tienen moneda propia y que saben que hay lo que se llama como riesgo moral, saben que no importa los riesgos que incurran porque al final del día siempre habrá alguien que les rescate. Entonces, resumiendo, son tres canales directos que podemos sentir de impacto por el lado de la inflación, por el lado de la debilidad en los mercados internacionales y la dificultad para conseguir financiamiento. Solo para dejar puntualizado, yo sí excluía el sistema bancario local, que es de lo más sólido que hay. Yo creo que aprendieron la lección y la aprendieron bien y están bien fondeados para cualquier eventualidad. Yo quiero que me recuerdes algo, a cómo está el precio del petróleo a nivel internacional y a cómo está contabilizado nuestro presupuesto. Quiero ver el descalce que se pueda ver. Bueno, el precio del petróleo está en este momento en casi $69 por barril, que eso de ahí, ese de ahí es un precio bajo, que va a estar probablemente con el descuento. El tema aquí es que el último descuento que tuvo el crudo ecuatoriano fue muy alto. El último descuento del último mes fue de $13 por barril. ¿Por qué? 13, depende de la situación del mercado, porque el crudo ecuatoriano tiene un castigo primero por calidad, y también tiene un problema depende de la necesidad que tenga el mercado internacional en un momento determinado, se cotiza más o menos. Hemos tenido momentos con premio, momentos con descuento. Entonces, el asunto aquí es que si estamos hablando de un precio del WTI de $69, el valor presupuestado es casi $65. Entonces, considerando el descuento, ya al día de hoy el precio está por debajo, de largo por debajo. Todavía no podemos saber el valor exacto, eso sabe con cierto retraso, pero podemos estimar que si tomamos en cuenta tal vez no ese descuento de $13, que fue el más amplio, sino un descuento promedio, probablemente entre $5 o $6, de cualquier manera estamos ya por debajo del valor presupuestado, y eso abre ese desafío del que hablamos, un entorno difícil, porque los ingresos petroleros no se va a cumplir con lo presupuestado, hay menos ingresos petroleros, es decir, ahí se abre un hueco por el lado fiscal, y también hay una caída en lo que inicio del año en las recaudaciones tributarias, mucho más ligera, una caída de alrededor del 2% en las recaudaciones tributarias, lo que también reduce esa capacidad fiscal. Entonces, a diferencia del año anterior, este año tenemos un déficit importante en los primeros meses del año, el año anterior habíamos tenido un superávit. Y lo normal es que el inicio de año más bien existan superávits y que lo fuerte, el del déficit, se produzca hacia finales de año. Entonces estamos frente a un inicio de año complejo para el Ecuador y para las cuentas fiscales, porque se produce este hueco por el lado de la caída de los ingresos petroleros y también por el lado de los ingresos tributarios. Hay algo en lo que me queda debiendo a este gobierno y de largo, es en el uso del lápiz rojo. Yo siempre traigo a cita, mi padre era contador
y tenía un lápiz bicolor sobre su escritorio. Una mina era azul y la otra roja. Y con su lápiz rojo cogía todo aquello que debía de suprimir. Y como buen padre de familia, nunca hubo bonanzas, pero nunca hubo crisis. En este gobierno, y siguiendo la metáfora familiar, no ha usado el lápiz rojo en el presupuesto general del Estado, donde yo creo que sin despedir a nadie, escúcheme lo que le digo, sin despedir a nadie, todavía hay mucha hierba que podar. Ramiro, creo que era muy sabio su padre, porque definitivamente eso es lo que se tiene que hacer a nivel de las cuentas fiscales. Eso se llama sostenibilidad. Se trata de usar adecuadamente los recursos, no solamente pensando en hoy, sino también en mañana. Y eso es lo que el grave problema de la política del manejo fiscal ecuatoriano, es el populismo económico, el maximizar solo el hoy. Entonces, cuando llega la bonanza, se expande la inversión y el gasto público inundados por petrodólares, nos endeudamos agresivamente. Claro, esos son los mal llamados mejores gobiernos de la historia. Pero ese manejo es un manejo cortoplacista, es la política del pan para hoy, hambre para mañana. Se acaba la bonanza, caen los precios de las materias primas, siempre viene una época de vacas flacas, y entonces estamos abocados a un inevitable ajuste, cuando el ajuste fiscal pudo haberse evitado siendo responsables de la bonanza, gastando hasta un ritmo que sea sostenible, generando fondos de contingencia, los fonditos para las épocas de vacas flacas, para que de esa manera poder nivelar el nivel de gasto e inversión para que sea estable, permanente, y de esa manera generar mucho más bienestar. Eso no sucede en el Ecuador. En el Ecuador amplificamos las bonanzas, porque no solamente que nos gastamos todos los petrodólares, sino que nos endeudamos agresivamente, el Estado termina la bonanza altamente endeudado, y por otro lado amplificamos la época de la escasez, el ajuste, porque como ya se usaron todos los recursos y además nos endeudamos en la bonanza, ya el espacio para sostener el gasto público en la época de ajuste es muy reducido. Y definitivamente uno de los grandes desafíos pendientes es trabajar en priorizar el gasto, el lápiz rojo que mencionas, revisar qué gastos no son importantes y cuáles sí son importantes, priorizar en salud, educación, seguridad, unos servicios públicos de calidad, trabajar en la calidad de esos procesos y en transparencia, menos corrupción. Entonces hay un trabajo fuerte por hacer. Esto no es un trabajo de los grandes números. Para esto hay que bajar al territorio, hay que revisar los procesos, hacer una reingeniería de procesos para ver que sean procesos eficientes, que se estén usando los recursos adecuadamente, porque no solamente se trata de que los servicios sean eficientes, sino que además tienen que ser costo eficiente. El costo tiene que ser adecuado frente al servicio que se está haciendo. No podemos pagar el doble por algo que se puede hacer a la mitad de precio. Esos son temas de eficiencia que hay que trabajar para que los recursos del gasto público se transformen en servicios a los ciudadanos. Ese es un gran desafío pendiente. Eficiencia en que nos quedan debiendo más. Y le voy a citar a un amigo antes de darle el paso a Enrique San Martín. Decía, cuida las monedas porque los billetes se cuidan solos. Gran frase. Le paso a Enrique San Martín. Gracias, Ramiro. Alberto, el 29 de noviembre de 2022 usted publicaba en la revista Swiss Info, o Suiza Informa, que el 2023 sería un año complejo en lo político para el Ecuador y de lenta reactivación económica. Pero esa era su proyección para el 2023. Pero en este primer trimestre ya estamos viendo que esa proyección se concretó en apenas 90 días. Y reitero, lo hemos visto muy activo en las redes sociales y también haciendo un llamado a la cordura, a la sindéresis. Eso es lo que necesitamos los ecuatorianos, más allá de la ideología política de antipatías o simpatías. ¿Cuál es el criterio de Alberto Acosta? Definitivamente, el entorno es desafiante, no hay cómo negarlo, lo estamos viendo ya en la práctica, se lo podía prever, de hecho lo predije en el año pasado, y para este año ya vemos cómo se está concretando esas dificultades. Aparecen nuevas dificultades que nadie había previsto, como son la quiebra de los bancos internacionales, en Estados Unidos. Entonces, eso implica que tenemos que reaccionar frente a ese entorno. Entonces, de nada sirve lamentarnos de los problemas o decir qué barbaridad, todo está muy mal. No, lo que tenemos que hacer es reaccionar. Esa es una capacidad que tenemos los seres humanos de poder pensar, poder planear estrategias
y enfrentar las dificultades de la mejor manera. Y ahí es donde los políticos nos quedan debiendo. Porque lamentablemente vemos que los políticos tienen otros cálculos, otros intereses. No les interesa el solucionar los problemas de fondo del país. Quieren, en este momento dicen, quieren sacar un presidente, como si los problemas se solucionaran cambiando presidentes. Ya el Ecuador tiene una historia nefasta de cambio de presidentes que no solucionan los problemas ciudadanos. Los problemas se solucionan enfrentándolos, con consensos políticos nacionales, con diálogos verdaderos y para llegar a ciertos puntos de acuerdo en políticas que permitan sacar adelante el país, que permitan enfrentar los grandes desafíos y hacer las reformas estructurales que requiere el país para acelerar el crecimiento, que eso solo se logra vía mayor inversión, que eso es la fuente para generar también a su vez más empleo y más bienestar. Sí, efectivamente, por el tema reformas estructurales, usted escribe un artículo en Vistazo, pero usted lo enfoca al tema económico, pero esas reformas estructurales también tienen que ser en lo político. Considero. Coincido totalmente. Lamentablemente las instituciones en el país no están funcionando. La política no funciona. Existen trabas, existen mecanismos que incentivan las diferencias y provocan más bloqueo. Sí creo que hay que hacer reformas y quienes son expertos en la materia tienen que también proponer nuevas estructuras que tienen que ser reflejadas en la Constitución al final de mente, pero hay que hacerlo. Nuevas estructuras de organización política que permitan ir limando estas trabas y que permitan generar estos consensos. La política tiene que funcionar, ese es el gran desafío, hacer que la política funcione, porque si la política no funciona, vemos que eso termina trabando también la economía, porque no hay cabida para ninguna reforma estructural económica. Entonces, definitivamente sí hay que trabajar en unas reformas políticas que permitan una mejor relación entre la Asamblea y el Ejecutivo, que permitan crear incentivos adecuados para que quien gane, los políticos ganen cuando colaboran, y que el político que no colabora sea el político que se ve en desventaja. Ese tipo de estructura tiene que ser muy bien pensada y lamentablemente vemos que la estructura vigente en el Ecuador no está funcionando adecuadamente. Es una estructura que además ha creado nuevos mecanismos para trabar la política. Estos intentos de destitución del presidente ya no es el primero, ya llevamos, desde que empezó el gobierno, hay varios intentos y muchos de ellos argumentando criterios establecidos incluso en la Constitución. Y la mayor preocupación y el tiempo y esfuerzo que han dedicado los políticos es a ver cómo sacan al presidente de turno. Si le dedicaran el mismo esfuerzo a transformar la situación de los ciudadanos, a generar empleo, a modernizar el país. Pero vemos que eso lamentablemente no está en los incentivos de las instituciones y además que no es una prioridad para los políticos. Definitivamente, Alberto, y en este sentido, pues, desde hace un tiempo los políticos nos la quedan debiendo. Gracias, Alberto Acosta Burneo, quien ha compartido con nosotros en esta mañana, Javier. Gracias. Muchísimas gracias. Que tenga una buena mañana. Sí, vamos. Igualmente. El economista Alberto Acosta Burneo, que estuvo con nosotros a esta hora, haciendo un análisis de la situación económica que no es nada fácil y tan complicada que se le viene al Ecuador, y que en este primer trimestre, porque por trimestre se va midiendo económicamente la situación. Sí. Bueno,